Vale. Bueno, esta crisis sanitaria, lógicamente, ha afectado de forma directa al suministro de medicamentos. Ha sido un reto mayúsculo tanto para las administraciones como para las compañías o los servicios de farmacia hospitalaria de los hospitales, mantener el suministro y que todos los medicamentos llegasen a todos los pacientes que lo necesitaban, no solo pacientes COVID, sino el resto de pacientes. Hoy en Mujeres de la Sanidad queremos analizar este reto y también analizaremos los problemas en términos de conciliación que han tenido todas las organizaciones para que las mujeres pudiesen compaginar ese trabajo exhausto durante todo este año. Así que, bueno, nos acompañan María Jesús Lamas, directora general de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, Olga Delgado, presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Mar Fábregas, directora general de STADA, Concha Serrano, directora de Corporate Affairs and Value de Pfizer, Inmaculada Periñán, senior director de Regulatory de Gilead, y Luz Daria Maya González, directora de la planta de producción de Alcalá de Henares de GSK. La primera pregunta, lógicamente, tenemos que planteártela a ti, Chus. Uno de los principales desafíos ha sido garantizar el suministro, no solo de fármacos, decíamos, para la COVID, sino para otras enfermedades. ¿Cómo ha sido el trabajo de la agencia durante todos estos meses para garantizar con éxito ese suministro? Bueno, ha sido un trabajo de coordinación con muchas personas distintas y con la participación de muchos agentes diferentes. Los primeros meses, los de marzo o abril, que fueron una verdadera prueba de estrés para la agencia y para todo el sistema sanitario, pues más precipitados y ahora ya con más conocimientos y más planificación. Trabajamos cuando vimos cómo el incremento de casos se traducía en incrementos de ingresos hospitalarios, porque ahora ya tenemos muy clara esa relación, pero es una relación que aprendimos sobre la marcha, y cuál era el porcentaje de nuevos casos que acababan en el hospital y cuál es el porcentaje de los hospitalizados que acababan en las UCIs. Pues fuimos conscientes que el factor limitante de la asistencia sanitaria iban a ser las camas de UCI disponibles con respirador y con la medicación necesaria para mantener a los pacientes intubados con estancias muy largas, medias en torno a 20-21 días. Revisamos toda la cadena de medicamentos que pudieran ser necesarios. Para ello fue un contacto continuo con las sociedades científicas, muy en particular con la SEF, representada hoy por Olga Delgado, pero también con las sociedades médicas. Pedimos protocolos terapéuticos para disponer de alternativas y asegurarnos que todos los pacientes pudieran recibir el medicamento que necesitaran, aunque no hubiera la primera opción o la que habitualmente se utiliza. Y sobre esto con la industria. Pedimos que notificaran de forma obligatoria todos los días la previsión de liberación de lotes de fabricación, los stocks disponibles y las ventas. Y después hubo una extensión de esta cadena, que era dar soporte a la industria para que pudieran cumplir con el incremento de demanda brutal. Esto significaba que toda la cadena de suministro se tensionó y se amenazó por varios puntos, pues desde la disponibilidad de principios activos. Trabajamos mucho también con las plantas de síntesis de química fina. Afortunadamente España pues tiene una capacidad para producción de APIs, de sustancia activa, pues de los mayores de Europa, pero ya sabemos que esta cadena es muy dependiente de la fabricación en China e India. Recordemos que India sacó un decreto donde prohibió la exportación de cualquier medicamento principio activo fuera del país, y que todo el paracetamol que se prescribe en España tiene su origen pues, en India o en China, mayoritariamente en India. Igualmente con principio activo midazolam o cisatracurio, que aunque se sintetiza en algunas plantas de química fina en España, no era suficiente para abastecer no solo la fabricación española, sino también la fabricación de sus clientes europeos. Y había que fortalecer también la disponibilidad o de vidrio o de etiquetado. Así que trabajamos con el Ministerio de Exteriores y con el Ministerio de Industria, con la Secretaría de Estado de Comercio, implicamos a las embajadas de medio mundo para dar soporte a las transacciones comerciales de las compañías cuando eran directas entre el fabricante de medicamento y su proveedor en otras regiones del mundo, pero también nosotros mismos llegamos a hacer compras directas de principio activo para tener una reserva estratégica en España, o intervinimos directamente con fábricas de vidrio donde
Recuerdo en vísperas de Semana Santa, cuando el decreto de alarma decía que todo el sector estratégico no podía parar de trabajar y se pretendía que cerraran, y les dijimos que no podéis parar 4 días, es que no solo no podéis parar, es que tenéis que duplicar y triplicar turnos, que es lo que está haciendo la industria farmacéutica. E igualmente con transporte, eso fue otro de los eslabones. Para garantizar el suministro tenía que haber transporte continuo y diario, porque las compañías estaban fabricando en continuo, no había estocado en ningún momento. Entonces fabricaban, estábamos en contacto con las comunidades autónomas que nos decían cuál era la ocupación de los hospitales, y en función de eso hacíamos la asignación y reparto, y había que asegurarse que los operadores logísticos y el transporte pudiera llevarlo. Y también ahí tuvimos que intervenir. Fue una labor de coordinación y la participación de muchos agentes, cada uno haciendo su deber, su obligación de la mejor manera posible, y creo que con buenos resultados. ¿Y cuáles crees que son los retos presentes y futuros para la agencia? ¿Crees que ese trabajo, esa organización que se ha conseguido durante estos meses se mantendrá y será una forma de trabajar ya de continuo? A ver, hay cosas que se han hecho que son excepcionales en respuesta a una situación excepcional, y que lo deseable es volver a la normalidad. Lo importante es volver a una normalidad con las cosas buenas que hemos aprendido de una situación excepcional. La coordinación con todos los agentes y la proximidad de la agencia a las sociedades científicas y a los profesionales sanitarios era una cosa en la que veníamos trabajando, pues probablemente porque los que estamos responsables de la agencia o del departamento de medicamentos de uso humano venimos del mundo asistencial, y entonces tenemos esa sensibilidad. Pero esto es necesario cristalizarlo. Son nuestros ojos en los hospitales, los farmacéuticos en las oficinas de farmacia y los farmacéuticos y médicos en los hospitales. Esto tiene que quedar. La coordinación con la industria es imprescindible, y además vamos a un momento de recuperación económica y recuperación industrial. Participamos de forma muy activa en la estrategia europea dirigida por la Comisión Europea, que nosotros hemos pedido que debe alinearse con la estrategia europea industrial, y a su vez debe alinearse con el Green Deal, porque no hay que olvidar que toda la cadena de producción farmacéutica tiene implicaciones medioambientales muy importantes, y hay que pensar que la recuperación de nuestra economía y de nuestras sociedades, pues debemos aprovecharla para encauzar a una sociedad pues donde se potencie la economía del conocimiento, y en esto la industria farmacéutica tiene una labor importante. Dicho esto, que es una labor donde nos encontramos y donde compartimos objetivos, nosotros también somos los que ponemos las reglas del juego y los que marcamos por donde hay que ir. Y esta es una relación de respeto que debe mantenerse. Que coincidamos en muchos objetivos no quiere decir que coincidamos en todos, pero creo que esta relación de respeto y reconocimiento ya la teníamos. Si no hubiera sido por esa relación previa, no hubiéramos podido hacer esa labor de coordinación de los meses de marzo y abril, donde hay que agradecer que es que la propia industria agradecía esa labor de coordinación, y creo que lo hacía basado en la confianza previa que habíamos ganado trabajando con ellos. Y eso debe prevalecer, porque aunque haya discrepancias o puntos en los que no estemos de acuerdo, tenemos que entender ambas partes por qué hay esa discrepancia. Muchas gracias. Olga, casi por alusiones, hablaba del papel tan importante que tenéis los farmacéuticos de hospital y que habéis tenido en esta crisis sanitaria. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo se ha gestionado ese necesario suministro de medicamentos desde la farmacia hospitalaria? Bueno, antes de nada, buenos días. Me alegro mucho de estar aquí compartiendo con estas personas tan queridas este debate. Yo creo que hemos sido, lo importante es que pueda ser cualquier profesional sanitario en esta circunstancia. No hemos sido ni más ni menos. Sí que hemos tenido bastante tensión, no solo en medicamentos, sino también en productos sanitarios. Y los problemas siguen existiendo. A día de hoy el debate de las vacunas está encima de la mesa, el debate de las jeringas adecuadas está encima de la mesa, y es algo con lo que venimos lidiando desde hace ya pues, 9 meses, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, la coordinación con la Administración y, más que nada, la relación que tenemos, pues nos hacía que hubiera un diálogo prácticamente continuo. Yo tengo el teléfono de muchas personas que estamos aquí en la reunión y sé que me van a contestar cualquier WhatsApp o cualquier mensaje que pueda o duda que pueda tener en un momento. Esta relación tan estrecha con la agencia
con Chus muchas veces, pero con personas de su equipo era normal hablar a diario de cómo estaba el suministro, ¿no? Pero yo creo que el problema llegó al ámbito clínico. O sea, yo hubo un día en que no tenía cisatracurio y no tenía rocuronio en el hospital. Lo comuniqué a la dirección del hospital y en ese momento se cesaron las cirugías que había pendientes. O sea, se llegó a contar con farmacia para la programación de la actividad quirúrgica, porque realmente la ola en Baleares vino detrás de otras comunidades autónomas y los consumos estaban muy menguados. Entonces, llegó un momento en el que fue necesario la colaboración con los médicos, el decir, nos sentamos, no te preocupes, podemos mantener a los pacientes intubados sin relajantes musculares. Yo eso no sabía que podía hacerse. Le pondremos más propofol y más midazolam y con más sedación los podemos mantener. Y gracias a esta colaboración se fue saliendo de una situación muy aguda en un momento determinado. Luego yo creo que fue de gran utilidad la lista que sacó la Agencia de Medicamentos Esenciales y de lo que teníamos que tener en cuenta. Entonces yo creo que toda esta previsión hizo que ahora, posteriormente, lo que nos manejemos es con un volumen de stock superior, con varios meses de tener stock para poder haber aguantado, pues ahora mismo, por ejemplo, la ola está siendo aquí más fuerte que la primera vez, esta tercera ola, y no nos hemos movido con ninguna incertidumbre respecto a la disponibilidad de medicamentos para paciente crítico. Otro tema era medicamentos para pacientes COVID, la incertidumbre que había de la eficacia de cualquier terapia disponible y todo lo que se estuvo manejando. Yo creo que fue otro reto y es otro reto hoy en día. Y no quiero dejar de hablar de todo lo que se hizo para la solución hidroalcohólica que faltaba y todo lo que se hizo por parte de la agencia para que industrias de un sector se transformaran en industrias de otro y pudiéramos disponer de solución hidroalcohólica en su momento. Y bueno, nada, ahora tenemos a la vacuna encima de la mesa y aquí está Pfizer y estoy deseando oír qué vamos a hacer con todo esto que tenemos aquí. Y no sé, llegó un momento en el que llegamos a dudar si el sistema nuestro era tan bueno, ¿no? Si el sistema sanitario en el que nos sentíamos tan a gusto era tan fuerte como nos pensábamos, ¿no? Y ahora, pues la duda que tenemos es si la Unión Europea es lo más adecuado para negociar todo esto o nos estamos volviendo viejos y hay otra manera de negociar las cosas de una manera más ágil, más rápida. No lo sé. Es una duda que existe, ¿no? en el medio sanitario. Uh-huh. Hablábamos de la industria, ¿no? De esa colaboración, de ese esfuerzo que se hizo extra para mantener el suministro. Y lo cierto es que, bueno, ha dado sus frutos. Concha, ¿qué lecciones aprendidas podemos sacar de este esfuerzo, ¿no? que se ha hecho entre todos los agentes? Marta, buenos días a ti, buenos días a todos. Gracias por la pregunta. Mira, yo algunas cosas a las que voy a referirme ya las han mencionado, como no podía ser de otra manera, antes Chus o luego Olga. Yo creo que la planificación fue muy importante. Nosotros muy rápidamente empezamos a notar la necesidad de determinados medicamentos que teníamos que eran necesarios para la pandemia, como pueda ser la citromicina, que acabamos trayendo la de Arabia Saudita, el rocuronio, que aludía antes Olga, cisatracurio también, ketorolac, dobutamina, propofol también. Lo que hicimos fue rápidamente aumentar la previsión de ventas de esos medicamentos y de otros, como también Civox y vancomicina, ver de dónde podíamos traer un aumento de producción y trajimos, ya os lo he dicho, citromicina de Arabia Saudita, el rocuronio de Canadá, el cisatracurio lo trajimos de Italia, el ketolar de Noruega, la dobutamina de Australia, de propofol teníamos nosotros una partida bastante grande de medicamento que habíamos pedido la suspensión del registro, pero que estaban y lo donamos con la aquiescencia de la agencia. El Civox lo trajimos desde Japón y la vancomicina desde Estados Unidos. Entonces, primero internamente requirió mucha planificación, también nosotros internamente hicimos una
distribución de los stocks que había para que no todo se viniera a España porque lo hubiera pedido primero, ¿no? que hubiera un poco de una distribución adecuada. Luego, otro tema que fue muy, muy importante, al que ya se ha aludido también por parte de Chus, fue el trabajo del centro de distribución. El centro de distribución pasó a tener 3 turnos y a trabajar todos los días de la semana, los fines de semana también incluidos. Y además también quiero decir que lo hicieron de forma absolutamente voluntaria, y muy comprometidos y entendiendo la necesidad que había de continuar trabajando 7 días a la semana, 24 horas, ¿no? Y eso también fue muy importante porque si tenías los medicamentos pero no los hacías llegar, pues no servían de mucho, ¿no? Y por último, el trabajo al que ya se ha aludido también de coordinación y transparencia y de diálogo, tanto con la Agencia del Medicamento, en el que era continuo, pues declarando por supuesto todos los días lo que teníamos, pero también intentando ver cómo distribuíamos las cantidades de medicamentos esenciales que teníamos, y también con la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que con Olga y con los farmacéuticos de hospitales hablamos muchas veces, porque los medicamentos que venían de fuera venían con material de acondicionamiento, por tanto prospecto en distintos idiomas, no hemos tenido ningún problema, todo el mundo lo ha entendido, todo el mundo entendió por qué se hacía la distribución de esa manera y en cantidades más limitadas, y creo que las enseñanzas son planificación, diálogo, transparencia y voluntad de trabajar y de cooperar, y espero que eso además en un futuro continúe, por supuesto. Hablábamos de la producción, de las plantas de producción, cómo tuvieron que reorientarse en un momento de confinamiento total, en un momento donde el resto del mundo estaba en casa. Luz Dari, yo creo que tú como directora de la planta de producción de GSK de Alcalá de Henares nos puedes dar esa visión, ¿no? de cómo se trabaja desde una planta de producción en una situación de pandemia. Gracias, Marta, y buenos días a todas. Sí, bueno, como bien lo dices, realmente fue un proceso de reformulación a partir de entender que era una situación crítica y pues para grandes problemas se deben formular grandes soluciones. Lo interesante de todo esto es que todos los empleados lo entendimos, la compañía reaccionó muy temprano a la situación de la pandemia, las noticias muy preliminares, y básicamente lo que hicimos fue una reformulación de prioridades, en donde dijimos nuestra prioridad 1 va a ser cuidar a todos nuestros colaboradores, a todos nuestros empleados, porque a partir de que ellos estén bien, pues vamos a poder tener las manos y los recursos para poder servir a una sociedad que necesita sí o sí que estemos bien, que estemos reformulándonos y haciendo grandes cosas por ellos. Y por supuesto, la tercera prioridad es más aportar desde la parte de grandes soluciones como vacunas y demás. Pero en relación con las plantas de producción, efectivamente, lo que hicimos a la luz de esa repriorización fue activar todo lo que podíamos hacer, activación de turnos adicionales, coordinación con proveedores para tener más materiales, más producto disponible para el mercado, más agilidad, más colaboración, más comunicación en tiempo real, para poder estar muy disponibles, ¿verdad?, a toda la fluctuación que estábamos viendo en la demanda. Así que hicimos muchas cosas muy en línea con la recomendación de las autoridades de salud, ¿verdad?, pero otras adicionales para asegurar justamente el bienestar de nuestros colaboradores y siempre cuidando mucho su salud mental, una época que ha demandado mucho de todos a nivel psicológico, ¿verdad? Entonces teníamos que estar demandando y pidiendo ayuda a ellos, pero a la vez cuidándolos. Entonces tuvimos que activar muchos programas de salud mental, de bienestar físico, de cuidado en la casa, de enseñar cómo se teletrabaja para los colaboradores que estaban haciendo desde casa y a los que estaban los esenciales que están desde las fábricas, también implementar muchos programas, muchos cuidados para ellos, para que también tuvieran ese bienestar y ese balance para poder dar lo mejor. Y bueno, yo creo que básicamente ha sido un pool de medidas que no lo voy a repasar, pero muy intencionales para asegurar esa disponibilidad, Marta. Muchas gracias, Luz. Hablábamos también del sector de los genéricos. Estada es precisamente una compañía que es uno de los líderes en comercialización de medicamentos genéricos. Fueron unos meses muy duros porque se dependía de principios activos que venían de otros países como China o puede ser India, donde había muchas dudas sobre el suministro. Mar, ¿cómo se ha podido gestionar eso? ¿Cómo se ha visto desde el sector de los genéricos esta crisis?
Hola, buenos días Marta y a todos. Pues realmente sí fue, nunca antes habíamos vivido una demanda una alteración de la demanda tan brusca y todos los esfuerzos pues fueron para garantizar la continuidad de suministro. Yo creo que los genéricos sí que han demostrado ser una potente red de seguridad para el Sistema Nacional de Salud, no solo garantizando el acceso, sino también a un coste eficiente. Antes hacíamos relación a la lista de medicamentos esenciales y contábamos que un 70% de estos medicamentos tenían genérico disponible. Creo que ha sido fundamental la planificación para reorganizar y priorizar las moléculas que eran más necesitadas. Desde Estada las prioridades estaban muy claras. La primera, garantizar la seguridad de toda la plantilla como punto estratégico para poder abordar el suministro y la continuación. En las plantas de producción se implementaron todos los protocolos de seguridad necesarios, los EPIs, se segmentaron, procesos de limpieza y desinfección continuos y creo que esto es lo que ayudó a atender a la demanda. Durante los meses de marzo a junio, recuerdo, durante 4 meses consecutivos se incrementó un 25% la demanda, llegando a récords históricos en Estada de 65 millones de unidades. Todo esto fue posible gracias al alto compromiso de los equipos, al entender que todos teníamos un propósito común, que era garantizar el suministro de medicamentos. Se reforzó y tuvimos muchas reuniones con interlocutores para garantizar la logística extracomunitaria, se incrementaron los inventarios priorizando pues, moléculas tan importantes como paracetamol, los antivirales, antibióticos, corticoides, todo lo que era demandado en ese momento. Y también desde aquí yo quiero agradecer el apoyo de la agencia porque tuvimos, la verdad, un diálogo muy fluido, surgieron muchas dudas y en todas recibimos una respuesta muy ágil. En Estada, en España también optamos por colaborar con algunas donaciones, pues 50.000 mascarillas a centros sociosanitarios, profesionales sanitarios, con productos de autocuidado que también eran de mucho interés y aprecio. Marta, estás muteada. Perdonar, que es que esto de andar apagando y cerrando el micro. No, decía que muchas gracias, Mar, y que ahora nos queda Inmaculada, que además es un caso especial porque Gilead, además de asegurar el suministro de fármacos para otras patologías, investigó y consiguió la aprobación de un fármaco Remdesivir para tratar la COVID-19. Inmaculada, ¿cómo ha sido ese reto de, además de asegurar ese suministro, tener que afrontar el reto de la investigación, de la puesta en el mercado de este medicamento? ¿Cómo se ha trabajado con las autoridades? Pues muchas gracias, Marta, y buenos días a todos. Efectivamente, ha sido un reto, ¿no? Porque no era solamente lo que, como todos, personal y profesionalmente, hemos afrontado la pandemia que se nos vino encima, sino desde la primera línea de tener un fármaco que parecía que podía tener utilidad en esta patología, cómo traerlo y hacerlo disponible a todos los pacientes que lo necesitasen. Entonces hubo varios retos y en todos, yo diría, el papel de la agencia ha sido fundamental, porque realmente ha demostrado y hemos podido como compañía demostrar el nivel que tenemos en España y el nivel de flexibilidad y de sensibilidad ante situaciones pues no previstas, ¿no? En concreto, pues me gustaría comentar, el fármaco estaba en investigación, en ese momento lo que hizo Gilead es ver, como era un antiviral y para distintos tipos de virus, qué utilidad podría tener. Entonces se puso a disposición por programas que han ido evolucionando a lo largo de los meses. Comenzó ya en febrero como uso compasivo y posteriormente en ensayos clínicos y ya después con acuerdos firmados con las autoridades europeas. Y en todas las fases, pues el papel de la agencia es que ha sido primordial, ¿no? Estamos muy orgullosos en Gilead de España del papel que hemos desempeñado, la verdad, porque es que han sido 37 hospitales participando en los ensayos con Remdesivir en un tiempo de aprobación y de puesta en marcha récord, y de hecho es que hemos sido el segundo país en número de centros tras Estados Unidos, ¿no? Primer país en Europa, con lo cual todo esto solo podía ser posible si en un diálogo continuo con los profesionales de la agencia
poníamos en marcha todos los procesos que en circunstancias normales tienen pues X días, semanas de evaluación y autorización, pues en tiempos realmente récords, y que han acelerado muchísimo todos los procesos y los trámites, ¿no? Para poder poner esto en marcha en los plazos mínimos, ¿no? Para garantizar el suministro también tuvimos que revisar un poco el proceso de producción y de distribución, porque el fármaco realmente, como decía, estaba en investigación y en ese momento había disponibles unas 5.000 dosis, las necesarias para unos ensayos clínicos en una determinada indicación. Pero bueno, pues a base de revisar el procedimiento, que es bastante complejo de fabricación, se consiguió reducir a la mitad el tiempo, de 12 meses a 6 meses, y esto pues permitir aumentar la producción pues en un 40%, ¿no? De hecho, pues pasamos de las 5.000 dosis iniciales que no eran bueno, aptas para la situación, a 2 millones a final de año, ¿no? Y además la compañía desarrolló consorcios con otras empresas y con plantas de producción a nivel mundial, bueno, pues más de 100, y entre ellas pues empresas españolas, ¿no? Que estamos muy orgullosos de haber podido conseguir también que entraran 2 empresas españolas en ese consorcio. Realmente ese era el reto con Remdesivir, pero como bien preguntabas, Marta, teníamos otros fármacos necesarios de uso hospitalario que teníamos que mantener y suministrar, y alguno también en el estado de medicamentos esenciales, ¿no? Entonces realmente ahí pues reforzamos también nuestro almacén nacional para asegurar que llegábamos a todos los destinos nacionales y en un tiempo récord. Y en el caso del producto para COVID, incluso se reforzó, como comentaba también antes la compañera, el suministro en fines de semana y bueno, pues por tierra, mar y aire, como solemos decir, internamente para llegar y que ningún paciente se quedara sin recibir el fármaco en caso de necesidad. En todas las fases, el papel de la agencia es que ha sido clave, no podríamos haberlo hecho, desde luego, sin ellos. Pues muchísimas gracias a todas por esta experiencia. A mí me gustaría también, como estamos en un debate de mujeres de sanidad, me gustaría tratar también las dificultades añadidas que ha supuesto esto en términos de conciliación. Aquí estáis mujeres líderes del sector sanitario, y supongo que tanto para vosotras como para las compañeras que trabajan en vuestras organizaciones, este año ha sido realmente complejo. En una situación de pandemia, con los colegios cerrados, la palabra conciliación de repente explotó y no sabíamos cómo se podía afrontar, y además en personas que tenían que ir a trabajar presencialmente todo se complicaba aún más. ¿Cómo ha sido, ¿no? ¿Cómo habéis podido gestionar desde vuestras organizaciones, facilitar la conciliación con las trabajadoras que tenéis, bueno, trabajadores y trabajadores, porque al final esto es algo tanto de mujeres como de hombres? Chus, no sé si en la agencia, ¿cómo se pudo? ¿Tuvisteis algún programa especial para poder hacer que las trabajadoras y trabajadores tuviesen facilidades con el cuidado de los niños? Bueno, coincide con que de forma casi obligatoria hubo que potenciar y poner en marcha el teletrabajo. Este era un proyecto en el que veníamos trabajando en la agencia porque ya queríamos impulsarlo desde tiempo atrás, pero bueno, somos un organismo público y estas directrices tienen que venir desde la Dirección General de Función Pública, e íbamos un poco retrasados en introducir el teletrabajo con respecto a nuestro deseo, pero claro, llegó la pandemia y esto lo precipitó todo. El equipo directivo vinimos todos los días y nos reuníamos desde la mañana hasta la noche en una sala de trabajo, desde la que nos conectamos con muchos de vosotros, o sea que nos habremos visto por las pantallas, y el resto, la mayoría, estaban en casa, algunos venían de vez en cuando. Es que no había conciliación, es que la conciliación hay que volverla a plantear cuando estamos volviendo a algo normal. Por eso decía antes que hemos tomado medidas excepcionales y extraordinarias para dar respuesta a una situación extraordinaria, pero que lo deseable es volver a la normalidad. Porque, claro, no había horarios de trabajo, era intensivo. Nosotros teníamos la sensación de estar en una situación bélica y eso no es un horario de trabajo, es una entrega total. Entonces yo recuerdo trabajando por las pantallas con nuestros evaluadores y con sus hijos sentados en la mesa, con los niños y las niñas apareciendo por la pantalla y saludándonos. Esto fue el día a día de las semanas de marzo y abril. ¿Cómo es ahora? Bueno, pues mantenemos el trabajo presencial en lo que es imprescindible y en el resto continúan en casa. El reto está, ahora que pasemos la fase más demandante, ¿cómo hacemos que el teletrabajo no sea un enemigo de la conciliación?
y tengan unas consecuencias indeseadas, porque precisamente lo que debería de ser algo que facilitara la conciliación familiar puede ser un invasor de la vida familiar, y a eso hay que ponerle cierto control. Desde luego no considero que la conciliación familiar sea un problema femenino, creo que la conciliación es un problema de la familia. Personalmente yo no he tenido ese problema porque como estoy expatriada y fuera de mi casa, pues solo me faltaba dormir en la agencia, pero no pude volver a casa y ese es otro dilema, el de la soledad, otra cosa distinta. Pero creo que, no sé, me da un poco de pudor hablar de algo personal, pero si esto me hubiera ocurrido con menos años y por tanto con más cargas familiares y en mi casa y no fuera de mi casa, creo que tampoco hubiera sido un problema, porque de hecho toda mi carrera profesional, que ha sido muy intensa y con muchas horas dedicadas al trabajo, lo hemos hecho porque la familia entera participa de esto. Estudiábamos mis hijos y yo en la misma mesa, o se ocupaba mi marido, mi familia o mis hermanos o todos de algo que era para compartir entre toda la familia, porque desde luego no es compatible un cargo de alta responsabilidad con una dedicación intensa a la familia, al menos en días de semana. Otra cosa es que esto sea exigible a todo el mundo y no lo es ni debe de serlo. Pero tiene que ser una elección personal quien decide dar un paso al frente y seguir creciendo en su carrera profesional a costa de que tenga que participar en todo ello, su familia, incluidos sus hijos, o quien prefiere dedicarle un tiempo muy valioso de su vida únicamente a la familia. Y eso tiene que ser posible y tiene que estar protegido. Muchísimas gracias. Chus, Olga, en vuestro caso las farmacéuticas teníais que estar en el hospital. ¿No había opción de quedarse en casa o sí que pudisteis organizar mejor ese trabajo? No, bueno, la flexibilidad de los centros asistenciales para disponer como se pudiera de todo el personal, pues ha sido así. O sea, la exigencia ha sido total, la libertad para organizarnos también. Recuerdo las vacaciones últimas de Navidad, en donde yo en concreto había decidido no viajar a casa de mi madre a verla y quedarnos aquí en Palma, pero había mucha gente que estaba fuera de su sitio de trabajo, que estaban en sus casas, y hubo una orden de inmediato de volver al sitio de trabajo y se suspendieron las vacaciones aquí en Mallorca, ¿no? Entonces las personas tuvieron que volver, o sea, disponibilidad total. Yo, se teletrabajó en todo lo que se pudo, se organizó el trabajo de otra manera, especialmente los pacientes que atendíamos, poderlos atender de una manera no presencial y el envío de medicación cerca del paciente y esta manera de trabajar diferente. Todo lo que se podía hacer desde casa, pues se hacía desde casa. La colaboración también de las personas, pues entrega total a lo que hiciera falta, ¿no? El que pudo venir vino y el que no pudo, pues estaba trabajando en casa. Yo quizás si tuviera que mencionar algo que me impactó, fue el cuidado no de los niños, que estaba muy respetado y que todo el mundo lo tenía muy presente, que los niños eran lo primero y que no tenían cole, sino el de las personas mayores e incluso las personas mayores enfermas, ¿no? Yo creo que el ver esta visión del valor que tenían nuestros mayores, el respeto por cuidarles, el no ver con malos ojos el que una persona tuviera que quedarse en casa por cuidar a una persona mayor. No solo los niños, sino de poner a las personas mayores en primer plano y esta visión distinta, ¿no?, de respeto a estas personas, me parece que sí que nos aportó una visión diferente que va a perdurar, yo creo, para siempre, ¿no?, en nuestra forma de ser y en nuestra manera de actuar. Este valor no lo teníamos y sí que lo adquirimos al ver las situaciones familiares tan terribles. Concha, en Pfizer supongo que el teletrabajo, como decía Chus, era un debate aparte, ¿no? También tendremos que hacer sobre cómo habéis podido en las compañías farmacéuticas gestionar ese teletrabajo y esa conciliación. Bueno, hemos intentado conciliar lo mejor posible y además poner algún tipo de
reglas o recomendaciones para que no fuera un continuo de 24 horas trabajando o de 12 o 18 horas trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que lo que aludía antes Chus es verdad, el equipo directivo tiene que tener no es otro tipo de compromiso, porque creo que todo el mundo está comprometido, pero es consciente de que tiene otras responsabilidades y que, por tanto, su ritmo de trabajo en una situación como esta de pandemia no se puede extender a todo el mundo, ¿no? Y eso, pues, evidentemente todos lo teníamos, pero como estábamos todo el mundo del mundo mundial confinados, pues el número de teleconferencias que tenía podían ser desde las 9 de la mañana o desde las 8:30 hasta las 9 de la noche, ¿no? Entonces, dentro de la compañía se organizaron algunas recomendaciones. Reuniones no más de 1 hora. Si la reunión dura más de 1 hora, hay que hacer a la hora una parada de unos 10-15 minutos para que puedas hacer una llamada telefónica, ir al baño, tomarte un café, en fin, lo que sea. Los horarios que se mantengan, es decir, si una reunión es de 2 horas, es de 2 horas, no son 2 horas y media ni nada. Nos recomendaron a todos que cerráramos un tiempo para comer todos los días, de forma que en ese espacio no nos metieran reuniones, porque te empiezan a meter reuniones en el calendario en el momento que tienes un hueco, ¿no? Y entonces dijeron que era perfectamente aceptable esto, y luego también, por supuesto, todo el mundo entendía cuando los niños salían por ahí, ¿no? O cuando en un momento dado rechazabas alguna reunión porque tenías algún problema de tipo familiar, o también había veces que escuchabas a alguien que estaba haciendo la comida y de paso estaba en la reunión, porque claro, cuando hemos estado confinados, el que no tenía personal interno que te ayude en casa, pues estaba solo y se tenía que encargar uno de todo, ¿no? Luego también ha habido varias aplicaciones que la compañía ha puesto a disposición de los empleados, aplicaciones para poder hacer deporte desde casa con vídeos o con coaches, que también te ayudaban desde el punto de vista de cómo hacer recetas fáciles en casa, también con ayuda psicológica, porque la ayuda psicológica yo creo que es un tema muy importante del acompañamiento durante todo este tiempo. Ha habido gente que ha vivido la pandemia con mucha angustia por sus situaciones personales o por su soledad, porque también hay personas que han vivido sola y no era tan fácil estar confinado si estás solo como si tienes a alguien, ¿no? Entonces, ha habido todo tipo de ayudas. También nosotros en España organizábamos un día a la semana mindfulness de forma voluntaria para los empleados que quisieran unirse en distintos grupos por departamento, bueno, para que no se sintiesen tan solos y poder ayudar en la manera en la que fuera posible, ¿no? También, por ejemplo, pues otra cosa que se recomendó, en España los viernes en teoría trabajamos hasta las 3, pues de no ser nada urgente, pues la gente que a las 3 siguiera dejando de trabajar y que no se pusieran reuniones después, que esto es algo que veníamos haciendo, por supuesto, pero que hubo un momento al principio de la pandemia que parecía que aquello era un continuo, todo el mundo metiéndote reuniones, casi más que cuando eran presenciales, ¿no? También por parte de Estados Unidos y de la región europea. Y bueno, pues más o menos estamos ya todos un poco cansados también de tanto confinamiento, porque las oficinas están en Alcobendas y están cerradas, que ahora está perimetrado. Tuvimos una temporada en la que abrimos, pero bueno, es lo que hay e intentamos adaptarnos lo mejor posible. Y Luz, en la planta de producción de Alcalá de Henares, supongo que, como decía Chus, tuvisteis que doblar turnos, tuvisteis que organizar todo el sistema de trabajo. ¿Cómo habéis podido facilitar esa conciliación para los trabajadores? Bueno, en un momento se vuelve un poquito más difícil, ¿verdad? Porque sí o sí necesitamos a los esenciales acá. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue como una evaluación de caso por caso para poder entender bien la situación de cada uno de los empleados y desde esa comprensión entonces poder ser más acertados en cómo manejar su situación. Así que fuimos en un análisis así de exhaustivo para encontrar soluciones en conjunto con ellos. Ellos también nos daban opciones, me queda mejor este horario, me queda mejor aquí. Para los que se necesitaban se activó transporte puerta a puerta. Es decir, se trataba de aumentar la comprensión del caso particular de cada uno de nuestros colaboradores para poder hacer una solución más personalizada. Pero lo lindo de todo el proceso es que definitivamente vimos una voluntad increíble de colaboración de parte de todos, una conciencia muy clara del rol social que estábamos ejecutando desde las fábricas, porque no es solo la fábrica Alcalá de Henares, sino también la Aranda de Duero, nuestro centro de investigación y desarrollo en Tres Cantos.
en donde todos comprendíamos que más que nunca nuestra función social era relevante y desde ese punto de vista vimos una voluntad de colaboración increíble. Así que realmente donde tuvimos que hacer como un esfuerzo extra fueron los casos, los más pocos, digamos, pero en la mayoría de los casos lo pudimos resolver a partir de facilitar la llegada, facilitar los horarios, encontrar la mejor forma para cada uno. Y como decían las compañeras, ¿verdad?, rodearlos en un plan de acompañamiento que les ayudara a sortear esa situación. Todo el tema de conciliación en las casas, los chicos que muchas veces tenían que estar estudiando desde casa, quién los llevaba, quién los traía, en fin, los teletrabajadores que también llegan a experimentar mucho agotamiento mental por lo que mencionaban antes de la cantidad de reuniones, la demanda, el modo de alerta de la misma situación. Entonces, activamos mucho de lo mencionado, pero básicamente reforzamos mucho la cercanía de los jefes, líderes, supervisores, gerentes y demás con su equipo. O sea, no tanto desde lo macro, sino desde entender qué está pasando con mi equipo y desde ahí comenzar a ser creativos en las soluciones y con una palabra clave que era flexibilidad. O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer entre ambas partes para encontrar una solución conjunta, una solución ganadora que al final se traduzca en una solución para los pacientes que están afuera? Muchísimas gracias, Luz. Y Mar, en Estada, ¿cómo lo habéis hecho? ¿Cómo os habéis organizado? Pues como todas las compañeras ha sido una situación retadora. Optamos desde el minuto 1 por el teletrabajo, pero claro, no fue una elección, fue una obligación. El teletrabajo, pues dotamos de equipos a todo el personal. Así se ha vivido de forma diferente, ¿no? En departamentos funcionales o en red comercial. Desde luego, la primera premisa, mucha flexibilidad, mucho respeto a las necesidades individuales de cada uno y sobre todo apoyar una gestión basada en la confianza. Apostamos muchísimo por la comunicación. De hecho, empezamos en el equipo de dirección escribiendo una newsletter diaria a la que se nos sumaron muchos colaboradores con artículos incluso de sentimientos, de recetas, de iniciativas. O sea, yo creo que durante los 3 meses más severos, pues realmente se cohesionó muchísimo la compañía, aun estando todos muy separados y dispersos. La red de ventas también lo vivió de una forma diferente, ¿no? El reto de entender que no podíamos ser invasivos con nuestros clientes, que teníamos que esperar la demanda realmente y únicamente pues estar al servicio de farmacias y hospitales. Creo que utilizamos bien también durante este periodo para apoyar, para formarnos y para dar todas estas recomendaciones para sobrellevar mejor esta situación. El teletrabajo es un reto, no hemos vivido el real, ¿no? Lo hemos vivido con familiares en casa, con situaciones de salud muy complicadas y realmente yo creo que todavía no hemos llegado a este punto de conciliación. Reuniones encadenadas, enlazadas, que con un clic pasas a la siguiente reunión, todavía nos queda un aprendizaje para dimensionar bien y no llegar a estadios realmente de agotamiento que tampoco son positivos. Pero bueno, no queda ninguna duda que nos ha permitido continuar con nuestro servicio, pudiendo garantizar el suministro de medicamentos, con lo cual esto ha sido una ventaja poder tener esta opción. Muchas gracias, Mar. Inmaculada, ¿cómo ha sido en Gilead? ¿Cómo habéis avanzado en este aspecto? Bueno, en Gilead la conciliación ya era una prioridad y ya teníamos programas de teletrabajo y sistemas puestos en marcha. Entonces, en el punto de conectividad de los empleados y demás no fue un cambio tan dramático, ¿no? Sí, quizás pues en lo que están comentando mis compañeras de panel, pues de gestionar, ¿no?, ese teletrabajo de una manera no puntual, sino pues obligatoria, diaria y muy intensa, y también, claro, según qué posiciones, ¿no? Pero curiosamente nosotros, por ejemplo, confinamos a todos los empleados el 11 de marzo a las 12 de la mañana y esa tarde todo el mundo tenía conexión, todo el mundo, nadie tuvo que cancelar reuniones ni se reportó ningún problema de accesibilidad, ¿no? Con lo cual, bueno, pues pudimos comprobar que realmente el sistema que habíamos estado poniendo en marcha por la circunstancia normal de gestionar conciliación funcionaba.
bueno, en situación de pandemia, claro, tuvimos que normalizar cosas, como decía Chus, ¿no? Y los niños pues apareciendo, las mascotas y bueno, pues incluso lanzábamos mensajes de tranquilidad. Todos sabemos que estamos en una situación excepcional, pues eso, cocinábamos, ¿no? Como decíais alguna también, pues había que normalizar esto y que la gente no se sintiera pues eso, violenta, ¿no? Hicimos comité de crisis, comunicaciones también muy continuas sobre todos los avances y todo lo que un poco íbamos poniendo a disposición de los empleados, siempre garantizando medidas de salud, por supuesto, para empleados, también algún programa para familias de los empleados, programas de reuniones eficientes, que ya las teníamos para el entorno presencial, pero bueno, en el entorno virtual, pues un poco también intentamos forzar, por ejemplo, yo que sé, por poner un caso, pues, en el Outlook te permite gestionar los times que te da predeterminados para reunión, pues que fueran con 45 minutos de descanso en medio de cada una. Es verdad, como decíais alguna, que quien te ve un hueco a veces te mete ahí una reunión, pero si solo son 15 o 10 minutos es más difícil que meta alguien algo, ¿no? Entonces, bueno, intentar un poco ir más allá y qué podíamos hacer para que de forma un poco más, si queremos, involuntaria, también se favoreciera esa conciliación difícil, ¿no? Porque hay que reconocer que es difícil. Y también durante la pandemia pusimos en marcha programas de ayuda, pues tanto para compra de material de oficina, de sillas ergonómicas, temas de conectividad, de repetidores de wifi y demás, también de ayuda económica, para material escolar para niños. En muchos casos no los teníamos en casa estudiando, necesitaban pues a lo mejor tablets o monitores o material, suscripciones a lo mejor a programas educativos online. Entonces ahí también pusimos en marcha estos programas y también de mindfulness y de un poco, pues eso, intentar poner un poco de calma, ¿no? y de sosiego en esa vorágine de manera voluntaria para el que podía conectarse a sesiones así. Realmente un reto, sí. Muchísimas gracias, Inmaculada. Ya por último, bueno, como sabéis, Mujeres de la Sanidad busca impulsar el talento femenino dentro de este sector, ¿no? Del sector sanitario. Esta crisis ha demostrado la importancia de potenciar precisamente ese talento y yo creo que vosotras, las participantes de esta mesa, sois una muestra, ¿no? del potencial que este país puede ofrecer en términos sanitarios. ¿Creéis que esta pandemia debe ser el punto de inflexión para avanzar en potenciar el talento femenino en la sanidad española, teniendo en cuenta que es una profesión muy feminizada? Chus, no sé si quieres, puedes empezar tú. Yo creo que era una tendencia que ya veníamos viendo. Quizá lo que haga sea acelerarla. A mí me llamaba mucho la atención cuando en la era prepandemia, cuando tenía reuniones con la industria, cómo hay un nivel de dirección donde dominan la presencia de mujeres y es normal porque se nutre normalmente de graduados en farmacia y la presencia de mujeres en farmacia es mayor. Entonces, lógico es que las directoras técnicas, pues la mayoría sean mujeres, o las de regulatory, la mayoría son mujeres, pero cuando subes un poco el nivel y llegas a los CEOs, pues la mayoría son hombres. Y yo pensaba, esto es una cuestión generacional, va a cambiar, también es una cuestión de edad. Es posible que esto acelere este cambio. Yo estoy segura que para montar esta reunión no te ha costado encontrar responsables de compañías que sean mujeres. Pero esto que en el sector sanidad todavía no hemos alcanzado ese nivel de no hay ningún techo de cristal, pero estamos cerca de alcanzar eso, no ocurre en otros sectores. Entonces igual nosotros nos quedamos un poco contentas aquí y en este sector estamos consiguiendo quemar las etapas más rápido, desaparecerá pronto el techo de cristal, en otros no. Y queda, yo creo que queda mucho para hacer. Estaba recordando ayer que me encontré con una persona bueno, del ámbito profesional en un intercambio informal, un señor de información, cuando se despidió de mí hizo una alusión a mi juventud, que no tengo, pero debo parecer en ese momento, y se despidió diciendo adiós niña. Entonces pensé, madre mía, lo que nos queda por avanzar, aunque solo sean aspectos tan formales y estilísticos como estos. Y muchas gracias, Chus. La verdad que es verdad que llegamos y cuando llegamos todavía tienes esas pequeñas barreritas que a ver si poco a poco conseguimos ir derribando. Olga, en el caso de los hospitales es verdad que aunque
la mayoría de las licenciadas en medicina y también en farmacia son mujeres, las jefaturas de servicio, y ya no hablemos de gerencias de hospitales, están todavía muy alejadas, ¿no? Bueno, en la SEF hicimos un estudio, el 75% somos mujeres y el 65% de las jefaturas están ocupadas por mujeres. Es decir, sí que somos mayoría, pero no guarda relación con la gran proporción de mujeres que hay. Por lo tanto, sí que queda por avanzar. Yo en mi vida no he percibido que hubiera diferencia de género en ningún caso, pero algún día que lo comento en casa, mis hijos se ponen en contra de mí, tanto mi hijo como mi hija, y me dicen que tengo una visión muy parcial del tema y que no puedo hablar así. No acabo de entender muy bien por qué no me dejan decirlo en estos términos, que es como yo siento, pero yo creo que se hacen eco de una situación social en la que yo personalmente pues quizá no haya participado, ¿no? Quizá porque he gozado de una madre que era muy feminista y la lucha casi que mentalmente me la encontré hecha ya en casa porque fue una mujer muy avanzada a su época, ¿no? Yo lo que os quiero transmitir es, bueno, que me siento muy cercana a vosotros y me siento muy cercana en toda la gestión que se ha hecho y que quizá, no sé, sí que el hecho de que seáis mujeres pues me haga sentir un poquito, ¿no? La sencillez con la que se tratan los temas, la cercanía, la flexibilidad. Me resulta muy, muy sencillo pues, el trabajo con cualquiera de las personas que están aquí y tantas otras, ¿no? que han participado. Yo creo que de todas maneras la pandemia va a suponer un cambio y lo ha supuesto no como mujeres, sino como personas fundamentalmente. Yo creo que esto nos ha herido como sociedad y que no volveremos a ser los mismos. Yo creo que hemos cambiado emocionalmente y que estamos en fase de recuperación todavía. Es una situación muy aguda, muy compleja. Muchas gracias, Olga. Sí, además hubo momentos en la pandemia, en los meses primero, no sé si os acordáis, que se llegaba a cuestionar que los países liderados por mujeres parecía que tenían una gestión como mejor o una evolución de la pandemia mejor, que es algo que dices, pues igual eso hace unos años no llegaba ni siquiera a plantearse, ¿no? O sea, no, porque no había mujeres que liderasen tan pocos países. Concha, no sé si quieres en la industria, sois mayoría, es verdad que sois mayoría mujeres. Sí, en la industria, como ya hemos mencionado, este es un sector industrial en el que hay mayoría de mujeres. Yo la verdad es que tampoco, y mira que soy de aquí con diferencia la más mayor, ¿no? Estoy mucho más cercana a la jubilación que a otra cosa, pero bueno, en ningún momento me he sentido discriminada por ser mujer, ni tampoco me he sentido que no me hayan dado una posición por ser mujer. Creo que siempre se ha valorado el talento. Yo creo que la pandemia ha puesto de manifiesto que el talento es muy necesario. Y no solo el talento, el ser flexible, el ser creativo, el saber buscar soluciones. Y yo pienso que esas son características que muchas veces las mujeres tenemos quizá con más facilidad que los hombres, ¿no? Luego yo también creo que hay un tema importante que se mencionó antes y es que no todo el mundo quiere ser director general o quiere ser director de departamento. Esa es una elección personal de cada uno que por supuesto tiene un coste personal, evidentemente, como cualquier otra decisión, ¿no? Todo tiene coste personal y profesional. Y pienso que tampoco hay que forzar a nadie, aunque tenga mucho potencial, porque yo creo que todos hemos visto personas con mucho potencial, hombres o mujeres, que por una decisión personal no quieren llegar más allá de donde están porque no se sienten cómodos o porque su escala de valores es diferente y anteponen su vida personal a su vida profesional. Y eso también hay que respetarlo. La mayoría de las compañías tenemos, y desde luego en Pfizer lo tenemos, campañas para el talento femenino y para la diversidad, no solamente el talento femenino, no nos olvidemos de otras minorías importantes que también hay, bien por su estado, sus condiciones físicas o por otro tipo de condiciones más particulares de cada uno. Y no se ha parado, por supuesto, de continuar en esa vía, ¿no? Pero sí que creo que se ha puesto muy patente la necesidad de talento y la necesidad de adaptación del talento.
Y luego creo que también me ha gustado mucho lo que ha dicho Olga, que esta pandemia nos ha puesto el orden de prioridades, nos ha hecho a cada uno reflexionar, ver cuáles son nuestras prioridades en la vida y tomar, espero, consecuencia de ellas y ser después consecuente con la decisión de cómo quieres vivir tu vida y cuáles son tus prioridades particulares y creo que como sociedad, que también es necesario. Muchas gracias, Concha. Luz, bueno, tú además has llegado hace 4 meses de otro país, o sea que igual nos puedes dar esa visión, ¿no? Más global. Sí, bueno, no, yo creo que la pandemia ha traído un proceso de aceleración en algunos programas que ya estaban caminando y que buscaban justamente más participación de la mujer. Creo que todo este tema de digitalización, todo este tema de flexibilidad, de teletrabajo, han sido unos buenos apalancadores, ¿verdad? Para que realmente podamos ejercer nuestros roles o combinarlos en otras circunstancias. En general, en el sector farmacéutico, pues ya tenemos algo muy bueno y es que tenemos pues un gran ejemplo de igualdad, como con 52% de participación de las mujeres, así que es un buen comienzo comparado con otros segmentos, con otras industrias. GSK particularmente ha sido muy intencional con esta agenda de igualdad, con esta agenda de promoción del desarrollo de la mujer y, por ejemplo, ha sido la primera compañía farmacéutica en tener una CEO, lo cual, claro, ha sido una elección personal de ella, ¿verdad?, de querer priorizar esa área, lo cual es sumamente respetable y admirable, pero también demuestra la intencionalidad de la compañía de respaldar el talento femenino y valorarlo. Así que creo que eso pues se muestra de entrada el impulso que le damos en GSK. También nuestra presidenta en España es una mujer, Cristina Enríquez, nuestra líder en el área de la unidad de consumo también es una mujer. Y bueno, como mencionabas, en mi caso, yo que en este caso vengo trasladada de Costa Rica, creo que habla muy bien de la intencionalidad de la compañía de querer superar barreras que en el pasado habían. Entonces ya no es un tema de género, ya no es un tema geográfico, sino es encontrar la forma para realmente aprovechar y apalancar todas las grandes cosas que podemos aportar, como mencionaban las compañeras antes, ¿verdad? Aportamos un montón en épocas de crisis, creo que tenemos muchísima flexibilidad, mucho pensamiento de solución de problemas, no solo identificamos problemas, sino creo que somos muy ágiles en resolverlos y en conectar puntos. Entonces creo que esa agilidad de promover colaboración entre diferentes organizaciones, alianzas, comunicaciones, como lo que estás haciendo, Marta, hoy, creo que definitivamente son impulsadores que están mostrando que definitivamente tenemos todo para hacer una buena gestión y para aumentar nuestra participación. Creo que, por ejemplo, en nuestro Centro de Investigación y Desarrollo de Tres Cantos, el 57% de las investigadoras son mujeres y están ahí, ¿verdad?, haciendo pruebas de PCR no solo para la empresa, sino para el país con un laboratorio certificado. Es increíble lo que están haciendo, así que, bueno, no, creo que pues da gusto ver lo que las mujeres podemos aportarle a la sociedad y pues podemos ir por más y provocar que las compañeras que están con nosotros, que vienen detrás de nosotros, pues den todo ese potencial que tienen. Gracias. Muchísimas gracias, Luz. Mar, decía Chus que hace años, cuando tenía reuniones, verdad que la jefatura intermedia había mucha presencia de mujer, pero los directivos, ¿no?, todavía seguía habiendo ese pequeño ese techo de cristal, ¿no?, para llegar ahí. En tu caso, tú eres directora general de una compañía farmacéutica aquí en España. Sí, bueno, yo creo que, a ver, realmente esta pandemia ha dejado algunos ejemplos que ha puesto de manifiesto que realmente yo creo sociedades, compañías, incluso países, ¿no?, como decías, con una gobernanza fuerte, menos discriminatorias, pues bueno, tenemos ejemplos de muchos países, ¿no?, aun siendo tan solo el 7% de los líderes mundiales mujeres, pues como Nueva Zelanda, como la primera ministra se comunicaba diariamente por Facebook con toda la población, una Alemania, un Taiwán. Yo creo que, bueno, vamos a...
consiguiendo estas pequeñas metas, pero todavía, desde luego, queda un recorrido. Yo creo que realmente incluso dentro del liderazgo femenino pues hay mucha diversidad, seguro, porque realmente es individual de cada persona, pero sí que hay algunos puntos en común, esta empatía, esta flexibilidad, una comunicación más activa, un punto de humildad, también el saber decir pues cuando no se tiene una respuesta, pues ser sincero en este aspecto, ¿no? Y creo que estas han sido unas competencias muy valoradas en la pandemia, en momentos de mucha incertidumbre, con lo cual yo creo que probablemente hemos dado un paso adelante que lo vamos a ver en siguientes pues, generaciones, organizaciones. Es verdad que todo se cultiva desde inicios, ¿no? Desde la educación y ya se está fomentando en colegios, bueno, pues toda esta necesidad y realmente el ver que el talento no tiene género, que no tiene límites, que son elecciones personales con sus consecuencias, pero creo que ha sido una situación que nos ha permitido dar un paso adelante poniendo en valor estas competencias quizás un poco diferentes. Muchas gracias, Mar. Y cerramos contigo, Inmaculada. ¿Crees que de verdad esta pandemia demuestra o puede ser un impulso aún mayor para impulsar el talento femenino? Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho y realmente yo creo que no solo esta pandemia, yo creo que tenemos que ir demostrarlo día a día. La pandemia nos ha dado mucha visibilidad pues, en este sector en concreto, ya lo decíais, a cierto nivel, bueno, pues es por mayoría de farmacéuticas y en España es así, pues bueno, lo favorece, pero aún así yo creo que el punto está en la diversidad en general, ¿no? Desde luego en Gilead es uno de nuestros valores fundamentales y lo priorizamos, y no solo en el tema mujer, sino en el tema de otros ámbitos, ¿no? Creemos que nos enriquece tener perspectivas distintas, diversidad de pensamiento, pues todo ello nos hace más competitivo y tenemos que ir ahí, ¿no? En concreto, en talento femenino, yo estoy muy orgullosa de estar, bueno, nuestra directora general, de hecho, pues es un excelente ejemplo. Comité de dirección somos el 50% mujeres, pero también me enorgullece mucho pensar que más del 40% del resto de los empleados son mujeres, que esto realmente, pues bueno, estamos ya no solamente en farmacéuticas, que quizás es como más fácil llegar hasta aquí. Y para mí el gran reto de las que, bueno, pues con esfuerzo y trabajo hemos conseguido ser un poco más visibles o estar en ciertos puestos en los que podemos tomar decisiones es poner esa escalera, ¿no? Para que suban las demás y se encuentren por ciertos caminos que algunas hemos tenido que vivir pues allanados, ¿no? De alguna manera o favorecidos. Pero a partir de ahí, para mí es demostración de talento, no, ni femenino ni masculino, demostración de talento. Pues bueno, muchísimas gracias a todas. Yo creo que nos quedamos primero con esas reflexiones del gran trabajo que habéis hecho durante los meses de pandemia para asegurar que a ningún paciente en este país le faltase su medicación. Y también con esas reflexiones, ¿no? Para avanzar en el talento femenino, que como decía Chus, tiene que ser una elección libre. Y yo creo que al final es conseguir que las elecciones sean libres, sean de quien sean. Así que muchísimas gracias de parte de Gaceta Médica y de Marie Claire por participar en este encuentro. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias a todas. Gracias. Buen día a todos. Cuidaros mucho. Gracias. Gracias.